Nadie que Dios haya capacitado, nadie que Dios haya preparado para trabajar como sacerdote puede pisar el altar del Señor. Nadie que Dios no haya capacitado con este ministerio no puede. El sacerdote, Dios lo llamó para que cuidase y velase de su altar. Dios le llamó para que crease y formare altares donde quiera que fuera. El sacerdote, Dios le llamó para cuidar la casa del Señor. Nadie que no tenga el llamado de sacerdocio puede siquiera pisar el altar del Señor. Esto es porque Dios es santo. Para trabajar con Dios, el hombre necesita hacerlo en el espíritu. La carne no tiene nada que ver con Dios. El sacerdote es el único que conoce cada una de las áreas de la casa del Señor. Todo instrumento que Dios envió a formar y a crear para que el hombre introduciera en su casa, todo esto fue santificado y purificado. Todo lo que se introduce en la casa del Señor se tiene que hacer conforme a como la palabra lo dice. El sacerdote es el único que está autorizado a pisar el altar del Señor. El pueblo no tiene autorización de acercarse siquiera al altar del Señor, a menos que Dios le llame, a menos que el mismo Dios, guiado o guiando a algún ser humano, le llame a su presencia. Moisés tuvo que quitarse el calzado de sus pies. El sacerdote sabe y conoce al pueblo. El sacerdote tiene el poder y la autoridad eterna de Dios. El sacerdote, por medio del sacerdocio, gobierna el mundo. Tiene autoridad sobre los cielos y la tierra. Es porque el mismo Dios desciende. Por eso el sacerdote tiene que cuidarse. Es por esto que el sacerdote se debe de cuidar. Debe de cuidar su cuerpo. Por eso Dios le separó. El sacerdote no puede mezclar el mundo con la obra del Señor. Estaríamos hablando de un sacerdote que trabaja para Satanás. Dios ungió todo lo que está en su casa. Dios lo ungió. La palabra es clara cuando nos dice que Dios envió a Moisés. Moisés era el encargado de cada uno de los ministerios que entraron a la casa del Señor. Moisés tenía la responsabilidad de velar por los ministerios, que cada uno de estos ministerios estuviera haciendo lo que Dios le dijo. Ni siquiera Moisés tenía la autoridad de entrar al tabernáculo, de entrar a la presencia del Señor. Es porque el único que Dios ungió con aceite de la unción fue al sacerdote. El pueblo no tiene autoridad para pisar el altar del Señor, a menos que Dios no se lo pida. La palabra del Señor es clara. El sacerdote tiene autoridad de Dios para gobernar los cielos y la tierra. Para que el sacerdote se mantenga bajo esta autoridad, este necesita seguir un reglamento que Dios le dio. Si el sacerdote no sigue este reglamento, tristemente, este no trabaja para Dios. Si el sacerdote cae y el sacerdote comienza a practicar doctrinas que no son llamadas a practicar en la casa del Señor, el sacerdote está trabajando para Satanás. Dios no está aquí. Dios está donde el hombre obedece. Dios está donde el hombre sigue una instrucción. El sacerdote está llamado a romper y a desbaratarle los altares a Satanás. A esto está llamado el sacerdote.
El sacerdote forma y crea altares. El sacerdote forma y doctrina al pueblo. El sacerdote tiene una responsabilidad de donde quiera que vaya. Formar y crear sacerdotes, levitas. El sacerdote enseña al pueblo. El sacerdote, por visión del Señor, conoce quién ha caído y quién no ha caído. Dios es claro a través de su palabra. Dios ungió todo lo que está en su casa. El sacerdote tiene el poder y la autoridad eterna de Dios para gobernar los cielos y la tierra. No todo el mundo tiene la autoridad de llevar un sacerdocio. El sacerdote Dios lo separó desde el vientre de su madre, así como separó los otros ministerios. Este fue el único que se le derramó aceite de la unción. Es porque Dios sabía que este tenía la capacidad y el conocimiento que Dios necesitaba para que éste pusiera orden en su altar. El sacerdote pone orden en la casa del Señor. Esto espiritualmente. Cuando el hombre introduce objetos en la casa del Señor que Dios no ha mandado a poner, el hombre idolatra. El sacerdote tiene la autoridad de Dios para derribar todo esto. El sacerdote tiene la autoridad de Dios para gobernar no tan solo los cielos y la tierra, sino para poner orden en su casa, en su altar. Él es el único que tiene la autoridad. Él es el único que fue ungido con aceite de la unción. Inmediatamente el sacerdote falta a la palabra del Señor, es destituido de la presencia del Señor. Es destituido del sacerdocio. Dios no va a tomar por inocente a nadie que desobedezca a su palabra. Dios no va a tomar por inocente a nadie que desobedezca su palabra. El sacerdote crea y forma altares para Dios. El sacerdote pone orden espiritual en la casa del Señor. El orden es espiritual. Esto no quiere decir que el hombre va a tener un desorden, porque ya viene siendo lo mismo. ¿Qué es un desorden espiritual para Dios? Es todo lo que el hombre introduce en la casa del Señor, que Dios no le pidió. Dios no mandó al hombre a preparar la casa para él. Esta casa le pertenece al Señor. Cuando Dios envió a crear y a formar casa y altar, esta casa es para él. Es para que él pueda brillar en su espacio, para que su pueblo, cuando llegase conforme a como Dios le pide, Dios pueda manifestarse en estos. Dios pueda regocijarse y santificarse en el pueblo. En los que a mí se acercan, dice el Señor, me santificaré. Y en medio de todo el pueblo seré glorificado. El sacerdote es el único que tiene la autoridad eterna de Dios para gobernar esto, si éste sigue el orden de Dios. Satanás fácilmente se siente en la casa de Dios y se hace pasar por él. El pueblo no está autorizado para pisar el altar del Señor. Nadie que no tenga la autorización de Dios puede pisar el altar del Señor. La palabra lo dice. La palabra es clara. Aarón era el único con sus hijos de entrar al tabernáculo. El pueblo se tenía que mantener alejado. Es porque Dios sabía que el pueblo no podía pisar
por su condición